Ministerios como Barro en las manos del alfarero presenta su programa, Vida en Victoria. El objetivo de este programa es la enseñanza bíblica transformadora. Nuestro anhelo es que a través de este programa, vidas sean salvadas por medio de la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Con ustedes, Damaris Morán. Bienvenidos a este programa Vida en Victoria. Qué bueno que contamos en este momento con usted, ahí donde quiera que se encuentre. Creemos que Dios estaba llevándole a podernos sintonizar, a poderse conectar con este programa. Mi nombre es Juan Carlos Agastume y es para mí un privilegio estar acá en ausencia de nuestra hermana Damaris Morán. Y quiero presentarles en esta oportunidad a los pastores que nos acompañan. Gracias, hermano Juan Carlos. Saludos a todos. Nos sentimos muy agradecidos con Dios por esta bendición de compartir juntos este tiempo en el que le pedimos al Señor que nos dé de su gracia, de su Espíritu Santo para guiarnos y que podamos ser de bendición y de edificación para su vida. Mi nombre es hermano Willy Robles y pues agradecemos a Dios esta bendición. Bendiciones a la audiencia, gracias hermano Juan Carlos. Es un privilegio y una bendición poder participar, poder contribuir en la edificación y en la bendición de la audiencia. Hermano Samuel, quiero invitarte a que nos guíes en oración. Vamos a poner este programa en las manos del Señor y nuestra intención es edificar su vida, nuestra intención es bendecir su vida y que juntos aprendamos hoy de la palabra del Señor. Gracias, Señor, por la oportunidad que nos das de estar reunidos en tu nombre, juntamente con la audiencia. Tu palabra dice que donde 2 o 3 estemos congregados, ahí estarás tú. Gracias por esa presencia y te pedimos que venga sobre nuestra vida esa iluminación, esa sabiduría de lo alto para poder edificar a nuestros hermanos. Bendice a la audiencia y a todos los presentes. Amén. Bueno, hoy en el programa Vida en Victoria tenemos el tema El Verbo se hizo carne. Y hay varios versículos que con nuestros hermanos vamos a estar leyendo. Y para entrar directamente al desarrollo del mismo, voy a pedir, hermano Willy, si podemos ir al pasaje, hermano Willy, de Juan capítulo 1, verso 1, si nos lo puedes leer. Claro. Y poder conversar al respecto. Claro. Acá en el Evangelio de Juan, si usted pues puede sacar su Biblia, le invitamos para que llevemos juntamente la lectura. Dice Evangelio de Juan capítulo 1, verso 1. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Compartir de esto realmente es una gran responsabilidad, es un misterio muy grande. Nuestra mente humana limitada nos cuesta poder recibir esto. Por eso es que tiene que venir el auxilio del Espíritu Santo. Tiene que venir la revelación de Jesús a nuestra vida, porque realmente la mente natural nunca va a ser suficiente para poder comprender la grandeza de Dios. Y aún nosotros ya en Cristo debemos entender que somos limitados. Por eso nuestra dependencia continuamente debe ser del Espíritu Santo. Debe ser basados en la misma Escritura, porque recordemos que la misma Escritura se interpreta a sí misma. Y este pasaje pues nos muestra mucho de la grandeza de Dios. Así es. Y nos muestra mucho acerca también de ese testimonio que debe estar claro en nuestro corazón, que Dios es uno. Dios es uno. ¿Qué consideras tú que es lo que Juan quiere presentarnos? Recuérdense que la Escritura dice que toda ella es inspirada por Dios. Sí. ¿Cuál consideras tú que es la intención de uno de los apóstoles que no solamente presenta los milagros del Señor, sino que selecciona los mismos milagros precisamente para que creyeran? Estuvimos en un programa hace un tiempo atrás hablando acerca de las bodas de Caná, donde veíamos la intencionalidad de Dios no solamente de hacer milagros y señales, sino señales que acreditaran precisamente que Jesús es Dios. ¿Cuál consideras tú, hermano Willy, que es la intención de este primer verso del Evangelio de Juan? Definitivamente va en el contexto del propósito de lo que es el Evangelio de Juan, el mostrar la divinidad de Jesús. Es importante poder tener esa claridad
debido a que para nosotros pues es difícil entender que Dios se haya hecho tan cercano al ser humano que toma un cuerpo humano, se haya hecho tan cercano al ser humano. Y pues en el desarrollo vamos a estar viendo de cómo se cumple lo profético también que el profeta Isaías había recibido, acerca de cómo el Señor, que muestra su habitación en el tabernáculo con Israel, muestra de nuevo su habitación en el templo de Salomón con Israel, pero de ahí se hace tan cercano que encarna en un hombre para mostrarse tan cercano a su pueblo, a los suyos. Y eso realmente muestra el propósito de lo que es el Evangelio de Juan. Me viene a mi mente el pasaje donde precisamente se menciona la intencionalidad de Dios, ¿verdad? Donde Dios habla y dice que cercano está a nosotros la palabra de salvación. Y precisamente menciona la palabra, ¿verdad? Y ahí se habla del verbo, hermano Samuel. ¿Qué significado tiene la palabra verbo? El verbo. Podemos desarrollar en términos griegos y términos hebreos, pero verbo significa el Cristo no encarnado, que no fue creado, antes de que todo fuera creado, Él ya estaba en relación íntima con el Padre. Esa segunda persona de la Trinidad, que por medio de Él fue creado todo y que es Dios. Así es, lo dice el pasaje. En principio era el verbo. No dice que el verbo fue creado, no dice que en algún momento inició el verbo, sino que el verbo era Dios. ¿Puedes leer el pasaje nuevamente, Willy? ¿Puedes repetirlo? Claro. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Definitivamente aquí se está afirmando esa verdad. Okay, entonces, en el tema, el verbo se hizo carne. La intención que queremos dejar en sus corazones en este programa, hermanos, hermanas y todos aquellos que nos estén viendo y escuchando, es que veamos la intencionalidad de Dios, el gran amor, ¿verdad? Que más adelante en el capítulo 3, verso 16, es un texto que todos conocemos, ¿verdad? El gran amor de Dios, la intención de Dios de salvar, la intención de Dios de manifestar, ¿verdad? A Dios mismo encarnado para podernos salvar a nosotros. Y quiero que, hermano Samuel, si me puedes apoyar a leer este texto, primera de Juan, capítulo 4, verso 2, donde precisamente el mismo Juan, que escribe el Evangelio, años después, ¿verdad?, de haber ya ministrado a la iglesia y estar como un pastor de la iglesia, tomando cuidado de la misma, apacentando la grey del Señor, se encuentra con oposición, se encuentra con detractores, se encuentra con personas que atacaban precisamente la divinidad de Jesús. Y eso es algo que hoy en día, hermanos, sigue vigente. Hay personas que se llaman cristianos que atacan la divinidad de Jesús, que atacan el hecho de que Jesús es Dios, que es lo que precisamente Juan en su evangelio está también manifestando, y a la vez en una especie de apologética, ¿verdad?, defendiendo en las cartas que él escribe y envía a la iglesia. Samuel. Primera de Juan capítulo 4 versículo 2. En esto conocer el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y permítame resaltar el objetivo de la carta de Juan, en el capítulo 20, si no soy mal, versículo 32, menciona los milagros de Cristo, pero menciona ahí que Jesús es el Cristo y que es el Hijo de Dios, y que por medio de creer en Cristo es que se obtiene esa justicia, ¿verdad?, esa condena que había en contra de nosotros. Y me llama la atención, nadie puede creer por sí mismo esto que estamos hablando. ¿Cómo es posible que Jesús es Dios y lo que se menciona en la palabra, si no viene esa fe de parte del Señor, esa fe, primero esa fe salvadora, por el cual nosotros podemos creer en Cristo? Cercana a nuestra boca está la salvación, que creyera en su corazón y confesar que Cristo es Dios, será salvo. Ahí viene la salvación, pero eso no viene así, sino que es puesto es parte de las funciones
del Espíritu Santo, que está ahorita obrando en esta tierra y nadie puede creer. Entonces, al venir el Espíritu Santo a nuestras vidas, entonces ya hay comunicación con el mismo Dios. Correcto. Hermano Willy, si pudiéramos ir al pasaje de Colosenses capítulo 1, versos 15 y 16, para ir aterrizando en esta primera idea de este primer segmento, pues ampliando un poco más este pensamiento de que Jesús es Dios. Y quisiera que usted allá donde se encuentre también pudiera consultar su Biblia, ¿verdad? Colosenses capítulo 1, versos 15 y 16. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que están en los cielos, las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y queremos dejarlos con ese pasaje ahí en su mente y en su corazón, para que al regresar de este segmento ¿Sabías qué?, podamos conversar acerca de la obra creadora, de la participación creadora del Verbo. Así que vamos al segmento y volvemos en un momento. A menudo escuchamos a personas decir, la Biblia dice, y cuando le preguntamos por la cita bíblica solo nos dicen, yo te la busco luego, que Jesús era rubio. Incluso hay un coro que dice, el rubio de Galilea va pasando ya. El rubio de Galilea va pasando ya. El rubio de Galilea va pasando ya. ¿Hay algún verso en la Biblia que nos refiera a que Jesús era rubio y de ojos azules? Si conoces ese verso, por favor déjalo aquí en los comentarios porque nunca lo he leído en la Biblia. Número 2. Los dones del Espíritu son irrevocables. Este dicho existe porque sacaron a Romanos 11:29 de su contexto, tomando ese versículo solito, aislado. Si leemos el versículo que está antes de ese y el siguiente, nos daremos cuenta que en realidad se está hablando de los dones del llamado de Israel. Dice, veamos, así que en cuanto al Evangelio, son enemigos por causa de vosotros, pero en cuanto a la elección, son amados por causa de los padres. Porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Pues como vosotros también en otro tiempo erais desobedientes a Dios, pero ahora habéis alcanzado misericordia por la desobediencia de ellos. Por cada alma ganada tendremos una piedrecita o estrella en nuestra corona. ¿Dónde dice la Biblia eso? Recibiremos una corona incorruptible de gloria, pero en ningún lugar de la Biblia se menciona que tendremos una estrellita por cada alma que ganamos. Veamos 1 de Pedro 5:4. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Pero una estrellita, ¿dónde lo dice? Número 4. Que los magos del oriente eran 3 y eran reyes. Mateo 2:1 dice: cuando Jesús nació en Belén de Judea en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos. El pasaje no dice cuántos magos eran, tampoco se mencionan sus nombres y mucho menos dice que eran reyes. Número 5. Que Esther y Mardoqueo eran tío y sobrino. Eran primos. Veamos Esther 2:7. Y había criado a Hadesa, es decir, Esther, hija de su tío, porque era huérfana. Bienvenidos nuevamente a este programa Vida en Victoria. Les saludamos cordialmente y esperamos que este tiempo sea un tiempo de edificación para sus vidas. Estamos tratando el tema El Verbo se hizo carne. Y hermano Willy, nos quedamos con el texto de Colosenses capítulo 1, verso 15 y 16. Cuando dice Pablo el primogénito, ¿a qué se refiere esa palabra primogénito? ¿Es el primer creado o a qué quiere decir Pablo con esa palabra? Es muy importante tener mucho cuidado en eso, porque recordemos que Jesús es Dios, el Verbo es Dios, y el Verbo no puede crearse a sí mismo, o sea, no puede ser creado. Por eso es que debemos entender que cuando se habla de primogénito se está hablando del unigénito de Dios. Entonces,
vemos el contexto que en la Escritura encontramos pasajes donde por Él y en Él fueron hechas las cosas. El Señor no es creado. Vemos ahí en el primer versículo que veíamos del Evangelio de Juan, donde dice: el verbo con Dios era Dios, y entonces quiere decir que el verbo es la palabra creadora, es la palabra activa. No puede ser creado definitivamente. Ahí nos damos cuenta realmente que la mente natural es muy limitada, porque cuando uno habla de primigenio o de primogénito, habla, bueno, el primero nacido, el primero de mi familia, pero en el contexto de Dios debemos darnos cuenta que está hablando de la esencia, que está hablando del Dios Todopoderoso, que está hablando del Dios eterno que no tiene ni principio ni tiene fin. Entonces, ¿en qué contexto caería el hecho de que Jesús es llamado el Alfa y el Omega? No encontramos una conexión con que el Señor ha sido creado, sino que Él es Dios. Y ese es el testimonio que el Evangelio de Juan da. Cabalmente, por eso tengo acá en Juan capítulo 17, perdón, si podríamos ver Juan 17, porque me va a ayudar mucho este pasaje de Juan 17, para aclarar y tener este testimonio que da el mismo apóstol Juan acerca de lo que es, que Jesús es Dios. Y en el capítulo 17, verso 5 dice: ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve antes que el mundo fuese. Yo creo que este pasaje aclara mucho acerca de lo que es la eternidad de Cristo, que no es creado, sino que Él ha existido, y ha existido en el seno del Padre, porque Dios es uno. Y tiene preeminencia, o sea, realmente consideramos que la palabra primogénito acá no se refiere a primero en haber nacido o haber sido creado, sino al que tiene la preeminencia, ¿verdad? Y eso es muy importante, hermano Samuel. ¿Qué nos puedes decir al respecto? Sí, también a mí me gustaría agregar cuando Cristo acababa de ser bautizado, acaba de ser ungido. Dice: este es mi Hijo amado. También es una relación que se le puede hacer a esa palabra, que es un amado. ¿Y por qué es que lo ama? Porque se agradó de su Hijo cuando estaba muriendo, cuando iba a ir a la cruz. No hizo su voluntad. Que pase de mí esta copa, le dijo, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Y eso también agradó al Padre. Amén. En Juan, volviendo al Juan capítulo 1, Juan sigue desarrollando el hecho de lo que ellos fueron testigos, ¿verdad? Y precisamente, hermano Samuel mencionaba lo que precisamente Juan el Bautista señala y declara, ¿verdad? Como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pedro en sus cartas menciona el testimonio del cual ellos fueron testigos, o sea, ellos estuvieron presentes cuando oyeron la voz del cielo, ¿verdad? Allá en el monte de la transfiguración, que dijo: este es mi Hijo amado, el que me agrada, el que me honra, a él síganlo, a él sírvanlo, ¿verdad? Entonces hay un testimonio que ellos oyeron, que ellos escucharon, una voz de la cual tuvieron temor, ¿verdad? Como lo hace el mismo Juan lo relata. Y acá en el verso 14 y 15 dice: el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y luego comienza a hablar acerca del testimonio. En el verso 3, un poco antes, dice: todas las cosas fueron hechas por medio de Él, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Y hermano Willy, comentabas ya el hecho de la participación creadora, ¿verdad? Del Verbo, la participación en el haber sido parte de la creación misma y sustentamiento de la misma creación. Creo que en este contexto podemos hacer la referencia de Génesis capítulo 1. Ahí está el Verbo, cuando dice: y dijo Dios sea la luz, y la luz fue hecha. El mundo estaba en caos, estaba desordenado, estaba vacía la tierra,
Y la palabra creadora, el verbo, pone orden. Y entonces ahí vemos el contexto acerca de cómo ese poder creador de Dios se manifiesta en el verbo. Y de igual manera podemos darnos cuenta acerca de cómo es evidente aún en medio de los milagros dentro del pueblo de Israel. Jesús haciendo milagros, creando órganos nuevos. Yo creo que eso es parte del testimonio que el pueblo de Israel, que a veces nosotros también como humanos nos cuesta llegar a comprender, porque en el pueblo de Israel no pudieron entender que Dios mismo estaba con ellos. De hecho, era el cumplimiento, como lo mencioné anteriormente, de la profecía de Isaías cuando dice: y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Emmanuel, que es Dios con nosotros. Y eso marca, hermanos, precisamente el gran amor, ¿verdad?, de Dios, que menciona más adelante Juan en el capítulo 3, acerca de acercarse a nosotros, ¿verdad? Hoy vemos conceptos culturales, religiosos, que dicen, bueno, todas las religiones nos llevan a Dios. Todas las religiones, cada religión es un camino que nos lleva a Dios. Pero no se trata de que el hombre defina el camino a Dios, hermano Samuel. Ya Dios definió el camino. Y el camino es que el verbo, Dios mismo, encarna. Y Dios nos muestra a través de esa encarnación de Cristo Jesús quién es ahora el camino, quién es el único camino, quién es aquel en quien, como tú mencionabas hace un momento, recibir esa revelación de parte de Dios, que es el único Salvador. Amén, amén. Y también me gustaría ampliar un poco en Romanos 8. En el capítulo 6 se describe la naturaleza humana y que estamos muertos al pecado. Y en el 7 dice Pablo: lo que yo quiero hacer no hago, porque hay una ley del pecado que domina la naturaleza humana. Pero ya en el capítulo 8, impresionante, a mí como me gusta este capítulo, empieza con que ninguna condenación hay para los que estamos en Cristo. Y quiero leerles el versículo 3 del capítulo 8, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne, de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne. Era necesario. La ley no salvaba, no podía traer justicia por sí mismo. Era necesario que Cristo viniera y se encarnara, aún siendo Dios, se encarnara, pero sin pecado. Así es. Y en esa condición, todos los pecados del mundo, toda la ira que estaba de Dios sobre el pecado, fue cargada sobre esa carne que no pecó. Amén. Si hubiera pecado nuestro Cristo, no estuviéramos aquí, ¿verdad? Vana sería nuestra fe, ¿verdad? Pero bueno, como Cristo no pecó, eso agradó al Padre, y ahora ya obtenemos justicia. El Cordero puro y sin mancha que nos da salvación. Amén. Vamos a ir al siguiente segmento del programa, Una ventana al mundo cristiano, y seguiremos platicando de este interesante tema al volver. Waller ya cuenta con más de 3 millones de seguidores en sus redes sociales, tan solo con mostrar lo que puede hacer con el chip que su esposo ha implantado en su mano, al que llama un genio de la tecnología. El procedimiento fue hace 2 años y con él puede abrir cualquier puerta de su casa, armarios, por lo que ya es conocida como la chica chip. Todo lo puede controlar con el dorso de su mano, que está programado por su esposo. Waller dice en un video que tener un chip significa nunca tener que cargar o preocuparse por perder su llave, ya que el dispositivo utiliza identificación por radiofrecuencia para responder a diferentes objetos. En otra actualización revela que a su esposo le implantaron un chip aún más avanzado en la mano y puede almacenar información, incluidas sus cuentas de redes sociales y sitios web. Estos chips implantables en humanos no son nuevos, pero durante los últimos años ha aumentado el impulso para comercializarlos gracias al uso de la tecnología. Desde la perspectiva cristiana, este tema siempre ha causado controversia con respecto a las implicaciones bíblicas que contrae. Como hemos informado en CBN News y en Mundo Cristiano, el Nuevo Testamento de la Biblia advierte sobre la marca de la bestia, una señal clave del fin de los tiempos antes del regreso de Cristo. Pero, ¿cómo pueden los cristianos reconocer la marca cuando se hace realidad?
En un video reciente en YouTube, el evangelista Ray Comfort examina esa pregunta al leer Apocalipsis capítulo 13, versículos 16-17. Él hace que todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, reciban una marca en la mano derecha o en la frente, y que nadie pueda comprar ni vender, sino el que tiene la marca o el nombre de la bestia, o el número de su nombre. Observen que eligieron poner las fichas en el dorso de la mano, exactamente como lo predijo la Biblia. Alrededor de 6,000 personas en Suecia ya han tenido un chip insertado en sus manos desde 2014, según Euronews.com. Hace 50 años, cuando escuché por primera vez a los predicadores hablar sobre una marca en el dorso de una mano que restringía la compra o venta de todo el mundo, me pareció bastante inverosímil. Claramente eso plantea preocupaciones sobre los implantes de microchips que algún día podrían usarse para controlar la capacidad de las personas para comprar y vender. Pero las escrituras nos dan la razón de la marca. Es para el comercio. Aquellos que no tengan la marca no podrán comprar ni vender. Mientras tanto, Comfort dice que las crecientes señales del fin de los tiempos deberían ser un incentivo para los cristianos. Estos son los tiempos dados a nosotros para saber que el final está cerca, y esto nos debe de obligar a compartir el Evangelio de Jesucristo con más urgencia. Y para nosotros, los cristianos, no es para tener miedo, sino eso nos debe de alegrar. Y cuando vemos todo lo que está sucediendo, debemos de verlo con regocijo. Bienvenidos nuevamente al programa Vida en Victoria. Estamos tratando el tema El Verbo se hizo carne. Y quisiera que fuéramos al texto de Filipenses capítulo 2. Hermano Samuel, si nos puedes apoyar ahí, leyendo los versos 6 y 7, para ver un poquito de lo que Pablo quiere trasladar a la iglesia de los filipenses, y el Espíritu Santo nos quiere hablar a través de este texto a todos nosotros. Amén, amén. Capítulo 2 de Filipenses, versículo 6, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa de que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y este pasaje es interesante también porque es otro de los pasajes que a veces se usan para negar la divinidad de Jesús, ¿verdad? Porque ahí dice, se despojó. Entonces quiere decir que Jesús se despojó de ser Dios, se despojó de su divinidad, se quitó esa deidad, ¿verdad? Mientras fue hombre, porque sí tenemos que conocer un poquito el ataque, ¿verdad? Que había en los tiempos de Pablo, en los tiempos de Juan, en los tiempos de esos, de los precursores del Evangelio, ¿verdad? De los discípulos del Señor, que fueron los enviados al mundo gentil a dar testimonio precisamente, a ser discípulos de Jesús. Y ya para los años posteriores al desarrollo del ministerio del Señor, se desarrollaron ciertas doctrinas, ciertas corrientes de doctrina, por ejemplo, una denominada el gnosticismo, ¿verdad? Que decía que Jesús era una especie de ión, una especie de espíritu, pero que no era Dios, ¿verdad? Porque no era posible que Dios muriera. Y tratando el hombre de explicar esto, por eso ambos, hermano Willy y hermano Samuel, han mencionado la intervención de lo sobrenatural, porque realmente esto no se trata de entenderlo con nuestra mente, ¿verdad? Que tenemos la oportunidad de razonar y de pensar, pero es recibirlo conforme a lo que la intención de Dios tiene para nuestra vida. Entonces, ¿cómo podríamos interpretar ese pasaje, hermano Willy? ¿De qué se despojó el Señor realmente? El entendimiento de la palabra despojar creo que es ahí donde nosotros debemos ubicarnos adecuadamente, porque creo que nuestra mente natural, la humana, es quitarse todo. Sin embargo, el Señor se limita a sí mismo. No deja de ser Dios, pero por obediencia al Padre limita su función, limita toda su naturaleza, toda su esencia, y entonces por eso dice ahí en Filipenses, se hace siervo, y como siervo se hace hombre. Y como lo que buscamos es ser edificados, quiero pedirles que me acompañen a Hebreos capítulo 10, porque este pasaje de Hebreos capítulo 10 nos da un contexto muy claro
para poder también comprender lo que aquí Pablo está explicando. Capítulo 10, versos 5 al 7, acerca de cómo el verbo toma cuerpo, y dice que esto es algo profético, porque por lo cual, dice Hebreos capítulo 10, versos 5 al 7, por lo cual entrando en el mundo dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo, holocausto y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije, he aquí vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo está escrito de mí. Este pasaje es el testimonio del cumplimiento profético de lo que había sido anunciado por años, muchos años, por los profetas que habían sido inspirados por Dios. Y entonces ese contexto nos permite realmente poder conectar ese pensamiento. Dios se hizo hombre. Es muy difícil, y de explicarlo es muy difícil, pero por eso tiene que venir la revelación del Señor a nuestra vida. Y discípulos que recibieron esa revelación, ahora quiero pedirle que me acompañe a Primera de Juan, porque aquí los discípulos y pues escribiendo Juan, están dando testimonio acerca también de esta verdad, cómo ellos reciben ese testimonio. En el capítulo 1, verso 1 al 3, lo vamos a leer porque queremos dejar ese testimonio de la palabra. No es nuestra opinión, no son nuestros criterios, sino que es lo que la palabra enseña. Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. Esa relevancia me llama mucho la atención. Juan no escribe hacia Jesucristo, no escribe lo que aprendimos de Jesús, sino que dice al verbo de vida. Ahí está dando el testimonio de la divinidad, porque la vida fue manifestada y la hemos visto, y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estos dos pasajes creo que nos pueden aclarar mucho. Claro, y anteriormente mencionabas en Juan 17, ¿verdad? Hablando de esa comunión que Juan está hablando ahí con aquellos que hemos creído en Jesús. No solamente en Jesús como maestro, no solamente en Jesús como profeta, como lo llegaron a reconocer algunos del pueblo de Israel, sino conversábamos fuera de cámaras acerca de lo que declara el mismo Tomás, ¿verdad? Cuando él se postra y le dice, Señor y mi Dios. O sea, realmente esa era la intención de Dios. Pero acá, volviendo al pasaje de Hebreos que mencionabas anteriormente, hermano Willy, hermano Samuel, vemos acá el cumplimiento profético, ¿verdad? Mencionábamos esto, que no es nada más algo que surgió producto de una casualidad, sino es el cumplimiento de la intención de Dios. El amor de Dios desde el principio, la intención creadora. Luego entra el pecado a la creación y Dios marca una intención de restaurar, una intención de salvar, una intención de primero a través de los sacrificios, como lo dice acá el texto que me parece que es David en el Salmo 40, si no estoy mal, donde él marca precisamente esta palabra de ofrendas y sacrificios no te agradaron, porque como mencionabas tú, pareciera que esa era la forma. Sin embargo, las ofrendas y los sacrificios solo cubrieron el pecado, porque era imposible, como mencionabas anteriormente, Samuel, que el hombre por su propia justicia pudiera alcanzar la justicia de Dios. Nadie es justificado por obras, sino que todos somos justificados por la fe, y la fe precisamente en el Señor Jesucristo. Sí, dentro de los atributos que tiene nuestro Dios, Dios lo sabe todo. Dios sabía que Adán y Eva iban a pecar, pero antes de que todo existiera, Él ya tenía un plan diseñado. Porque de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo Jesucristo. Él preguntó, ¿a quién enviaré? Y voluntariamente nuestro Cristo se ofreció, envíame a mí. Ese era el plan diseñado, y es lo que se viene cumpliendo en la palabra. En el Antiguo Pacto, en el Antiguo Testamento, todo habla de cumplimiento de ese plan salvador. Nuestro Dios siempre ha tenido esa intención de tener relación con su creación.
al entrar el pecado al mundo hubo esa separación, porque nuestro Dios es santo. Pero el plan era que Cristo iba a venir a acercar nuevamente a la humanidad por medio de su muerte. ¿Y cómo nos podemos acercar? Creyendo en nuestro corazón que Cristo es Dios. Uno de los pasajes que han estado resonando, creo yo, en nuestros corazones con mis hermanos. En esto muestra Dios su amor por nosotros, que siendo aún pecadores, Cristo Jesús. Y esa palabra Cristo, nosotros tal vez tenemos una idea religiosa de lo que significa esa palabra, ¿verdad? De un símbolo que llevamos colgado, de una cruz. Es mucho más que eso. Cristo marca quién es el escogido, quién es el elegido, quién es el ungido, y no hay otro. Él es el único, el Cristo, que también se relaciona con la palabra Mesías en el hebreo, pero que marcan precisamente lo que Él es, la función que Él vino a desarrollar, ¿verdad? Que Él, siendo Dios, no se aferró, como decía el texto de Filipenses, sino que dijo: Padre, heme aquí para hacer tu voluntad. Y eso es importante. Dios quiere que tú también hagas su voluntad, pero es humanamente imposible para nosotros hacerlo por nuestras propias fuerzas. Pero Dios nos dio a Jesús para que a través de Él y por medio de Él podamos llegar al Padre. Vamos a ir al siguiente segmento, que es el consejo de la semana, y esperamos que no te vayas y te quedes con nosotros. Tenemos el final de este programa que hemos estado platicando. Mi vida es total oscuridad. Puedo sentir cómo me va absorbiendo gradualmente. Es una sensación horrible. Todo por lo que he luchado en mi vida se hizo cenizas frente a mis ojos. No sé qué hacer. ¿Dónde encontraré la fortaleza para seguir viviendo? Todo a mi alrededor me ahoga. No puedo más. Necesito ayuda. En esas áreas y momentos en los que sentimos que no podemos más, Dios sana y restaura. Entrégale a Jesús tu dolor y tus debilidades. Él te ayudará. Ábrele tu corazón. Bienvenidos nuevamente. Estamos desarrollando el programa Vida en Victoria y hoy estamos trabajando el tema El Verbo se hizo carne. Y durante este programa hemos tratado de llevar a tu corazón no solamente el enseñarte lo que la Biblia dice, sino el llevarte y guiarte con la ayuda del Señor a mostrarte la intencionalidad de Dios. Dios es un Dios intencional. Por eso dice que el que tiene oídos para oír, oiga lo que el Espíritu Santo está hablando a su iglesia. Y eso en las cartas del Apocalipsis, capítulo 2 y 3, vemos que es algo que aparece en todas las cartas. Es un llamado de atención para todos nosotros como iglesia, para ti que nos estás viendo y escuchando en este momento, donde quiera que te encuentres. ¿Qué es lo que Dios quiere mostrarte? ¿Qué es lo que Dios quiere revelarte? Hemos estado hablando como aquellos que hemos recibido o hemos creído en Jesús, no lo hemos hecho por nuestra propia sabiduría. Cosas que ojo no vio ni oído oyó son las que han descendido al corazón del hombre. Y nosotros no estamos acá hoy basados en nuestra propia sabiduría, sino que en la gracia maravillosa de Dios para cada uno de nosotros. Y hermano Samuel, quisiera que nos leyeras ahí el texto de Hebreos, capítulo 1, del verso 1 al verso 3. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, y por el cual y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia,
y quien sustenta todas las cosas por la palabra, con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Y hablábamos de la intencionalidad de Dios. Hablamos que Dios es un Dios de orden. Y hermano Willy, mencionabas la creación, Génesis capítulo 1. Y la tierra estaba desordenada y vacía. Sí. La tierra estaba fuera de orden y fuera del propósito y fuera de la intención de Dios. Algo pasó. No es ese tema de este programa, pero vemos cómo la palabra de Dios, cómo el verbo de Dios se manifiesta y trae orden y ubica todas las cosas conforme al propósito y a la intención de Dios. Y eso es precisamente lo que conocemos como una restauración. El restaurar es un volver a la intención, al propósito que Dios tiene para nosotros. Y vemos acá, como leía hermano Samuel, el texto de Hebreos, cómo desde el principio la intención de Dios no cambia. Realmente Dios se mantiene firme en su propósito. Y podemos ver en muchos contextos de todo el mover de la humanidad, desde la caída de la humanidad en el huerto, Dios trae restauración. Y Dios trae restauración poniendo orden y volviendo al ser humano a la voluntad de Dios. Ese es el propósito. Luego vemos en el pueblo de Israel de igual manera, cuando Dios se le revela a Moisés es para traer orden. No fue primero para liberarlos, sino para ordenarlos en el propósito. Vemos todo el contexto de lo que habla acá en Hebreos, el contexto cuando menciona que Dios, habiendo hablado por los profetas, ahí está el énfasis profético. Y lo profético, más que predecir acontecimientos y más que saber los tiempos, tiene que ver en el contexto de volver a la voluntad de Dios. Yo creo que ahí eso está bastante específico, muy afirmado en la palabra, porque ahorita viene a mi mente un pasaje en Lucas, capítulo 24, cuando el Señor Jesús le habla a aquellos dos discípulos que iban camino a Emaús, que no se habían dado cuenta que era el Señor el que caminaba con ellos, iban frustrados, iban desanimados, y llega el momento en que Jesús les habla y pues cuando parte el pan lo reconocen, pero estas palabras que les dice son muy contextuales con lo que estamos viendo acá. Les dice: ¿acaso no era necesario que se cumpliese en mí lo que está escrito de mí en la ley, en los salmos y en los profetas? Ahí está el cumplimiento. Entonces vemos que la voluntad de Dios, el propósito de Dios es que el hombre vuelva a su relación con Él, y eso es el propósito del Verbo encarnado. Y es muy difícil, como lo hemos marcado con nuestros hermanos, nosotros definir cosas acerca de Dios, ¿verdad? O sea, no es el hombre quien define a Dios. Hay una intención del hombre, ¿verdad?, en estudiar las cosas de Dios, y ahí está la teología que habla del estudio de Dios, pero realmente como nosotros, seres limitados, ¿verdad?, finitos, vamos a comprender y entender a un Dios infinito, a un Dios que es desde el principio, como decía hermano Willy, el alfa y la omega. Sin embargo, en este texto, hermano Samuel, vemos cómo Dios fue manifestando su intención, su propósito. Lo hemos visto en la palabra creadora que aquí declara el autor de Hebreos, que sigue sustentando y sosteniendo cómo Dios cumple su propósito de traer purificación de los pecados por medio de la muerte de Cristo Jesús, y ahora en su ascensión una función sacerdotal como nuestro sumo sacerdote intercediendo por nosotros. Me impresiona cómo empieza Génesis 1. En el principio creó los cielos y la tierra, y Él tenía un plan. Y en su misericordia era tener siempre a su creación en comunicación, y por eso es que dejó la palabra escrita, la revelación por medio de los profetas, y que ahora nos habla por medio de Cristo, quien es el heredero de todas las cosas, quien venció a la muerte y que ahora está a la diestra del Padre intercediendo. Y lo que le dice en el Juan 17, si no estoy mal, glorifícame como yo te he glorificado, y el mismo Dios lo glorifica. Y la bendición que tenemos como hijos de Dios
al haber creído en Cristo, que también nosotros vamos a ser glorificados al final, por medio de Cristo, porque vamos a estar cara a cara con nuestro Cristo y vamos a ser semejantes a Él. ¿Cómo termina? Me impresiona, porque al inicio, en capítulo 1 de Génesis, se menciona la relación que tenía Adán con el mismo Dios, que fue creado a imagen y semejanza. Por medio de esa semejanza podía comunicarse con Dios, porque no había pecado. Y entró el pecado al mundo, pero ¿cómo finaliza el capítulo Génesis, el capítulo 21? Y dice que vio descender la nueva Jerusalén, ataviada como una novia. Y el mismo Dios estará con ellos. Y ahí también va a estar nuestro Cristo. Ya no va a haber llanto, ya no va a haber tristeza. Quiere decir que ese plan perfecto de Dios se va a cumplir. Se ha venido cumpliendo y se va a cumplir. Y ahí va a iniciar otra etapa de la eternidad. Pues desde Génesis, ¿verdad? Como mencionas, desde Génesis hasta Apocalipsis. Hasta Apocalipsis. Hasta el final del texto del canon bíblico se marca el mismo Dios. Un Dios que no cambia. Un Dios que es el mismo ayer, hoy y por siempre. El verbo, el antes, el alfa y el omega. Y si me permites, hermano Juan Carlos, no pudiéramos estar en la Nueva Jerusalén si Cristo no te hubiera ofrecido voluntariamente haberse despojado de su divinidad, no haber pecado en este paso por la tierra, haber vencido y haber agradado al Padre. Por ese sacrificio de nuestro Cristo vamos a poder estar ahí, juntamente con todos los salvos. Pues eso es precisamente lo que Dios quiere también de ti. Esa intencionalidad vista desde el Génesis por toda la Escritura, los profetas, los salmos, el Nuevo Testamento, que marca ya precisamente la ejecución, ¿verdad?, del plan de salvación a través del Cordero de Dios encarnado en la persona de Jesús. Y luego Él dando su vida, muriendo, como Pablo lo menciona en el capítulo 2 de Filipenses, que también lo vimos, el hecho de que Él no se aferró a ser Dios, sino que despojándose a hacer la voluntad del Padre, entregó su vida. Él dijo: Padre, heme aquí para hacer tu voluntad. ¿Y cuál era la voluntad? Salvar. ¿Cuál era la intención de Dios? Expiar el pecado. Pero estaba escrito que sin derramamiento de sangre no habría perdón de pecados. Y Él entrega su vida, como decía hermano Samuel en una intervención. El que era sin pecado tomó el pecado de todos nosotros. Dios le hizo pecado, dice la Escritura, para que a través de su muerte se cumpliese la justicia de Dios y Él propiciara, ¿verdad?, la salvación de nuestras vidas. Lo que los sacerdotes hacían en el antiguo pacto, ¿verdad?, el sacerdocio levítico llevando sangre y poniéndola sobre la tapa del arca del testimonio, el arca del pacto, que se conoce como propiciatorio, poniendo la sangre de los corderos que habían dado su vida para que esa sangre cubriera la debilidad, ¿verdad?, cubriera el pecado del hombre. Pero era necesario que Cristo Jesús muriese. Y te repito nuevamente, ¿por qué murió? Murió por cumplir el propósito y la voluntad de Dios. ¿Y cuál es ese propósito y su voluntad? Que tú creas en Él, que tú no te pierdas, que tú tengas y alcances la vida eterna, no mediante una religión. Nuestra intención no es presentarte una religión. Nuestra intención y la intención de este programa Vida en Victoria es que tú tengas una relación con Jesús, es que tú conozcas al Señor y que te acerques a Él y que le puedas ver, como hablaba hermano Samuel, ¿verdad?, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, en su palabra. Queremos dejar en tu corazón esa intención, que te acerques a la Biblia, a esa colección de 66 libros escritos, inspirados por Dios, que marcan y nos enseñan la intención de Dios de salvarte. Y queremos invitarte a que tú le rindas tu vida al Señor, a que hoy tú le entregues tu vida al Señor, a que te conviertas en un discípulo de Jesús. Nosotros somos parte de ese testimonio, de la obra de salvación, de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Y queremos invitarte a que tomes la decisión en este momento de rendir tu vida a Jesús, de convertirte en un seguidor de Jesús, de convertirte no a una religión, sino convertirte en un discípulo de Jesús.
Ese es el llamado que como iglesia se nos ha hecho. Vayan y hagan discípulos. Queremos orar por ti. Hermano Samuel, quiero pedirte que por favor tú puedas orar por aquellas personas donde quiera que se encuentren en este momento, que le están entregando y están rindiendo sus vidas al Señor. Tú que estás cansado de la vida que has llevado, que te has preguntado, ¿qué tengo que hacer para poder acercarme a Cristo, para poder ser un discípulo? Ninguna obra humana puede acercarte a Cristo, ningún razonamiento humano. Únicamente creer en Cristo, que Él es el camino, que Él es la verdad, que es la luz, que es la vida. Él es el que murió por nuestros pecados, resucitó y ahora está a la diestra del Padre intercediendo por nosotros. Si tú quieres acompañarme en entregarle tu vida a Cristo, quiero guiarte en una oración para que le entregues tu corazón al Señor y seas un discípulo. Amado Dios, vengo a ti, reconociendo que soy pecador, que no puedo hacer nada para acercarme a ti. Gracias por tu muerte en la cruz de Calvario. Gracias por haber perdonado mis pecados. Perdona mis pecados. Inscribe mi nombre en el libro de la vida. Te acepto como mi Salvador. Quiero ser un discípulo tuyo. Si tú hiciste esta oración, te invitamos a que te conectes con este programa. Hay números telefónicos que van a aparecer. Llámanos para poder orar por ti, y qué bendición que tú le hayas entregado tu vida a Cristo. Esa es la intención de este programa Vida en Victoria, presentar a Jesús, presentar el plan de salvación de Dios, y que aquellos que escuchen y Dios traiga la fe a sus corazones puedan convertirse en discípulos de Jesús. Muchas gracias por haber estado con nosotros, muchas gracias por sintonizar este programa, y te invitamos a que sigas conectado a las redes sociales. Si aún no te has suscrito al canal, por favor, ahí va a aparecer la información cómo suscribirte, y te esperamos en el próximo programa Vida en Victoria. Bendiciones. Ministerios como Barro en las Manos del Alfarero presentó su programa Vida en Victoria. Agradecemos su amable atención. Le pedimos a nuestro Padre Celestial sembrar en sus corazones la semilla incorruptible de la palabra de Dios, para que den frutos de vida eterna. Hasta la próxima.